Buenas noches, bienvenidos a la sede de la Fundación Biodiversidad. Este es un evento, un programa cultural organizado por la Fundación Meta Miami bajo el liderazgo de Milagros Maldonado. Esta es nuestra segunda edición del proyecto, que cuenta con 2 exposiciones. Carmen Lafón, Línea de Horizonte, que tenemos aquí el comisario a nuestra derecha, Daniel Bilbao, y también contamos con Juan Villa, quien escribió el texto de la exposición de Adrián Pujol, que se llama Adrián Pujol, Genius Lucy, a la intemperie. Continuamos entonces con nuestros ciclos de conversatorios. Hoy tenemos a Daniel Bilbao y a Juan Villa, quien ustedes saben que son expertos en Carmen Lafón. Este año bautizaron un libro que se llama Carmen Lafón y el Coto Doñana. Está expuesto aquí en un espacio donde colocamos diversas publicaciones, y allí también está el catálogo razonado de Carmen Lafón, así que bueno, pueden verlos allí. Es una belleza, por cierto, el catálogo de Carmen Lafón y el Coto Doñana a nivel gráfico, a nivel de edición, es bellísimo. Muchos de ustedes, bueno, ya conocen a este dúo dinámico, que tengo poco tiempo conociéndolo, pero ellos funcionan como un dúo increíble, pues. Ellos tienen muchos años trabajando juntos, pensando el territorio, escribiéndolo, dibujándolo. Bueno, casi que lo han explorado desde todos los ámbitos de la ciencia. No sé si les falta hacer una película o si no la han hecho. Pues creo que es lo único que les falta. Pues no nos dé mucha idea porque nos lanzamos. Bueno, presento entonces Daniel Bilbao, es el comisario de la exposición, como les dije, es catedrático de dibujo, decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, investigador, artista, académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y profundo conocedor de Doñana. Ha dirigido una diversidad de proyectos de investigación en el entorno del parque, ha comisariado exposiciones fundamentales y también, además de todos esos cargos, quiero decir que me tocó trabajar este año con él en la producción y bueno, de verdad que es un gestor increíble, donde todo se soluciona, donde no hay problema, donde le da la vuelta, donde enriquece todo lo que hace. De verdad, Daniel, mi reconocimiento. Gracias, Natalia, muchas gracias. Porque, bueno, ha sido una experiencia maravillosa trabajar contigo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y nuestro querido Juan, que para nosotros es como de la casa, lo conocimos a través de Margarita Camacho en la exposición pasada, y con él, pues bueno, hemos compartido la saca de las yeguas, en el Rocío, hemos estado en Almonte y nos ha presentado a muchísimas personas que han enriquecido este proyecto. Juan, de verdad, muchísimas gracias. Juan es escritor, profesor, investigador y es uno de los grandes narradores del paisaje de Doñana. Es autor de novelas, ensayos, crónicas, libros fundamentales sobre este territorio, como Historia portátil de Doñana, El paisaje relatado, Las otras huellas, y ha sabido convertir Doñana en palabra, en memoria y en acción. Él mismo dice a veces que muchas de estas historias han sido compartidas con Daniel en libros, exposiciones y proyectos comunes. Así que bueno, es un honor poderlos tener hoy juntos. Ellos tienen una propuesta de hablar hoy de Carmen Lafón, que se llama la otra banda, Doñana Sublimada. Como ven, ellos están todo el tiempo creando, imaginando, y es como un disfrute, ¿no? Un disfrute del arte. Y bueno, ellos no se quedan solamente en lo evidente, ¿no? Que a lo mejor nos puede parecer que es la línea de horizonte,
sino que ellos buscan lo invisible, lo primigenio, lo que está detrás de este paisaje. Así que bueno, los dejo aquí con estos dos expertos del arte, de la pintura, del paisaje y bueno, y con estos grandes amigos. Que disfruten. Muchas gracias, Margarita. Después de lo de dúo dinámico, no sé si debíamos cantar algo, porque es lo que nos falta ya. Vamos a arrancar un fandango. Arrancamos. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas, porque es que el día estaba para no salir de casa, con lo cual ver la sala así de llena es verdaderamente gratificante. Lo que yo no sé dónde tenemos, ¿tú lo tienes, Clara, el mando? La cuestión, estamos aquí en base a un proyecto que surgió de Fundación Biodiversidad y Metamayani, gracias, en el que en torno a Doñana contactaron conmigo para ver si podíamos exponer de alguna manera obra de Carmen Lafón. A mí me ha unido mucho la amistad con Carmen Lafón y la familia, con lo cual, sí, ahora. En ese sentido, bueno, lo que yo conocía de la obra de Carmen Lafón y mi acercamiento a Doñana y a ella como artista, pues me plantearon que fuera yo el comisario de esta exposición. Claro, yo estaba en el estudio de Carmen Lafón, en La Jara, y lo que se ve es una línea, es la línea de horizonte. Lo verdaderamente maravilloso es que ella de esa línea pudiera sacar tantas y tantas diversidad y planteamientos de obras, ¿no? Hablando con Juan, conversaciones eternas que tenemos, surgió un tema curiosísimo, y es que él, como experto en literatura, Caballero Bonal, si Carmen miraba desde La Jara, Caballero miraba desde ¿cómo se llama la playa esta no. ¿Cómo es? Torrijos no me sale el nombre, la playa de al lado de Chipiona. Montijo. Que es de Chipiona, Montijo, la playa de Montijo. Con lo cual, los dos participaban de un panorama, un paisaje común. Yo le cedo la palabra ahora a Juan para que también hable un poquito. Bueno, se oye bien, ¿no? Bueno, lo mismo que decía Daniel de Carmen Lafón, yo con Caballero Bonal no tuve mucha conexión, pero sí tuve cierta relación, sobre todo en un homenaje, un curso homenaje que le organizamos en la UNIA, que gracias al señor Suárez Japón, que está hoy con nosotros también, y estuvimos ahí una semana juntos. Y a raíz de aquello, bueno, pues tuvimos varias ocasiones de vernos en varios momentos. Y cuando empezamos a hablar de lo de Carmen Lafón y de la mirada de la línea de horizonte, vimos cómo los dos miraban, como decía, desde la misma perspectiva. Los dos miran desde la banda de Sanlúcar, ¿no? La otra banda para ellos, obviamente, es la de Doñana, ¿no? Entonces, eran dos miradas que de alguna manera, ¿cómo decirlo?, no terminaban de penetrar en la Doñana real, ¿no? Era una Doñana imaginada, una Doñana sentida. El mundo de Caballero Bonal es un poco como la pintura de Carmen Lafón, ¿no? Algo poco definido, ¿no? Algo etéreo, donde la imaginación es el elemento fundamental, ¿no? Y entonces ya pues pensamos, mira, vamos a unir estas dos miradas que tienen una misma perspectiva y a partir de ahí, bueno, pues intentar aunar, como ahora vais a ver, fundamentalmente fragmentos de Ágatos o de Gato y también del diario de Argónida también hay un par de textos, pero bueno, si hubiéramos tenido quizás más tiempo para bucear hubiéramos dado con más relaciones, pero ha sido un poquito precipitado todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Voy a leer, entre los dos hemos construido un texto, ¿no?, donde explicamos nuestro planteamiento, ¿no? Y para no divagar demasiado, porque bueno, podía convertirse la charla esta en un cuadro de Carmen Lafón, una cosa totalmente diluida y que nadie entendiera nada, así que voy a leer un par de folios que lo que está en nuestra idea de lo que queremos hacer, y luego ya pasamos a proyectar las imágenes de los cuadros y a comentarlas. Exactamente. Para los que no geográficamente no sepan,
dónde se ubicaban cada uno. Si vemos aquí los dos puntos estos amarillos, Carmen estaba situada más en la embocadura del río, en la Jara, y Caballero Bonal en la playa de Montijo, un poquito más adelante, hacia Chipiona, con lo cual los dos se han enfrentado al paisaje de la línea horizonte, que sería en ese caso pues Doñana, ¿no? Aquí los dos mirarían esa línea que constituye lo que es el coto, ¿no? El coto además es una denominación muy sanluqueña, ¿no? O sea, incluso de Almonte. Sí, muy almonteña también. Y de almonteña, siempre se hablaba del coto. Carmen hablaba del coto, ella el parque nacional y eso, nada, era su coto. Incluso de Doñana, la palabra Doñana es una palabra que no es usual, vamos, recientemente sí, pero que normalmente yo desde que nací he escuchado el coto, vamos, el coto por antonomasia era el coto de Doñana. Coto de Doñana, exactamente. Se entendía perfectamente, era un coto con mayúsculas. Vamos. Eso es. Bueno, pues una vez que estamos ubicados todos geográficamente, vamos a comenzar con una obra de Carmen Lafón que Juan va a asociarla a un poema. Previamente vamos a leer el texto. El texto para, en fin, este texto recoge un poco lo que hemos estado en estos días hablando, ¿no? Y lo hemos puesto un poco por escrito, como decía, para no desmadrarnos demasiado. Perdón. El título que le hemos puesto a este texto, ya lo comentaba ante Natalia, es La otra banda, Doñana sublimada. En el campo de la narratología se considera que en gran medida las historias dependen del lugar desde el que se las mira, lo que se ha dado en llamar el punto de vista. Dicho de otra manera, toda historia es subjetiva, producto de la mirada de un sujeto predeterminada por su perspectiva. Esta consideración es perfectamente aplicable también a la pintura, y particularmente a la pintura de paisaje. La mirada del pintor, al seleccionar los elementos de la realidad a representar en su cuadro, subjetiviza necesariamente el resultado. Su obra es fundamentalmente producto de su mirada. Carmen Lafón y Caballero Bonal comparten el mismo punto de vista, la banda de Sanlúcar. Dirigen sus miradas hacia ese mundo velado que el jerezano llamó Argonia. Desde el corral de Merlín la primera y desde la playa de Montijo el segundo. Y este hecho produce una especie de corriente secreta entre las obras de ambos, como de vasos comunicantes, como si el río funcionase de filtro, de catalizador, que mediatizara sus miradas hasta llevarlas a esa visión sutil, evanescente, que marcan sus obras respectivas y que termina por crear mundos paralelos. Podría decirse que una y otro enfocan sus miradas con respecto a Doñana, desde lo que Alejo Carpentier dio el llamar real maravilloso, una forma de captación de lo maravilloso en lo ordinario, en lo que de por sí tiene una realidad, captar y mostrar lo que lo cotidiano tiene o puede tener de excepcional. Aunque Caballero Bonal, sobre todo en su novela Ágata de Gato, resbala a veces hacia un cierto realismo mágico, que sería más presentar lo extraño como normal. Y también Carmen Lafón, en la serie de sus muñecas Marcelina, de los años 50 y 60, en la que mezcla realismo y misterio, podría tener algo de eso. Bien, ahora voy a leer a continuación un fragmento de un prólogo que Caballero Bonal escribió para un libro que hicimos Daniel y yo, un libro llamado Impresiones, que eran como 60 o 70 libros tuyos, ¿no? Y 60 o 70 artículos míos, artículos muy breves, columnas, referidas obviamente a Doñana, como lo hay. Y escribe esto, Caballero Bonal, el prólogo, creo que viene muy bien, porque, bueno, pues explica eso es lo que estamos hablando, su perspectiva, ¿no? Y leo. Desde mi casa de Montijo, entre Sanlúcar y Chipiona, alcanzo a ver una extensa zona costera de Doñana. Es un paisaje que representa para mí no ya un extraordinario enclave natural, sino una perseverante referencia literaria. Al fondo apuntan los verdes severos de los pinares de Malandar y la reverberación de las grandes dunas del Inglesillo. Y siempre he imaginado que allí mismo, donde preguntan las aguas del Atlántico y del Guadalquivir, también se perfila ese mundo primigenio que se fusionan la mitología y la historia. Hasta donde yo puedo acordarme, Doñana me proporcionó la primera noción sensitiva de una tierra virgen, a la que nadie podría nunca violar y a la que yo relacionaba
con un venerable mito de las viejas culturas mediterráneas, el de la mater terrae, el de la tierra madre, que acaba castigando al que la ultraja. Este fragmento del prólogo explica muy bien cuál es la mirada de Caballero Bonal y desde dónde mira, como él mismo dice, desde la playa de Motillo. Y continúo. Algo muy cercano a estas reflexiones de Caballero Bonal es lo que nos dice Carmen Lafón con su obra referida a Doñana. A ver. La percepción de un mundo nebuloso, primigenio, velado por una sensibilidad que oculta y muestra una tierra virgen, cargada de sugerencias y de belleza. Algo que podríamos perfectamente calificar también de real maravilloso. Algo así como, parafraseando a Pedro Salinas, mirar buscando el alma. En química se le llama sublimación al paso de lo sólido a lo gaseoso. Es este precisamente el proceso que se desarrolla tanto en la obra de Caballero Bonal como en el de Carmen Lafón. Una suerte de sublimación de Doñana, de elevarla a un grado superior, como el diccionario dice también de esta palabra. Y hasta ahí nuestras deducciones, nuestras conclusiones de la relación de estas miradas, ¿no? Y bueno, ahora vamos ya a pasar a mayores, vamos a ir viendo los cuadros de Carmen y a la vez iré leyendo fragmentos, casi todos ellos de Ágatas de Gato, relacionados con el cuadro, estamos relacionados, más o menos relacionados, que sean, no es que ilustren los cuadros los textos y los textos los cuadros, sino que, bueno, simplemente esta manera de mirar, como hemos dicho, pues te produce una relación, ¿no? Así que, caballero. Bonal. Perdón por la broma. Simple, lo que decía Juan, no es que se ilustren, pero sí es muy curioso que esa mirada a muy pocos kilómetros estén los dos muy sintonizados, porque hay fragmentos que va a leer ahora Juan que dice, parece que está hecho para el cuadro, o el cuadro está hecho para el poema, ¿no? Los cuadros aquí, no sé cómo se ve desde ahí, yo lo estoy viendo un poquito distorsionado. En cualquier caso, todas las obras están tomadas de la exposición, con lo cual tenemos la ventaja de que la obra real la tenemos aquí. Cuando salga podéis identificar la obra perfectamente. En este cuadro vemos como ya Carmen parte de una línea de horizonte clara en la que se ve la franja del coto, cielo y tierra, y suele colocar la línea de horizonte justo en el centro del cuadro, algo que cualquiera de nosotros como pintores evitaría, porque ya de por sí te da una situación muy equilibrada, ¿no? Siempre se va buscando ciertos movimientos, y ella en ese sentido yo digo que coquetea con la línea de horizonte, la hace a veces más figurativa, la hace más abstracta, se acerca al lenguaje más rosquiano, iremos viendo poco a poco. Bien, para no ilustrar, para referirte a este poema. Que no le la charla, qué modesto. Bueno, decía que para este cuadro hemos seleccionado un fragmento de un poema del diario de Argónida, que dice lo siguiente: ese óleo locuaz de las colinas, colgado de la luz, al fondo de la inestable prórroga del río, apenas un reclamo adolescente retenido en los bordes majestuosos del paisaje. Eso, más o menos, esta evanescencia que vemos en el cuadro, también la podemos ver en este poema, que además creo que es el poema que encabeza el diario de la Argónida. Pasamos imágenes o primero, vamos a ver. ¿Comentas tú? Yo creo que lees, sí, yo creo que sí. Bien. Bueno, este segundo cuadro es un fragmento de Ágata Ojo de Gato, ¿no? Que ya casi todo lo demás son de Ágata Ojo de Gato. Y dice: no hay distancias, ni contrastes, ni puntos de referencia, solo una inmensa tubulación taponando el campo visual, una gigantesca boca de horno vaciándose sobre el espacio calcinado.
exprimiendo la ya consumida superficie de aquella comarca donde apenas un vislumbre de vegetación traspasa la bruma para simular una indecisa frontera del vacío. En esta obra, que la tenemos en la sala, una de las dos que encabeza a la izquierda, es un carboncillo enorme. Ella es una pintora, bueno, pintora y escultora, ¿no? Dibujante transversal absolutamente. Ella pintaba en distintas superficies, distintos materiales. Esto es un dibujo sobre tabla, en el que ella combina lo que es el carbón con temple, y lo maravilloso de eso es que persiste en la línea de horizonte y con toques. José Luis Mauri, que ha sido siempre pintor, no ha podido venir hoy, íntimo amigo de Carmen, decía, es que tiene algo de alquímico, ella tiene algo de bruja, porque toca así con la mano el carboncillo y salen las cosas, y es verdad, tenía esa sensibilidad para convertir el cielo en cielo, una bajamar en bajamar, dándole unos trazos simplemente de carboncillo, y de su mano salía, del dorso de la mano, salía como por arte de magia esas calidades y esas texturas, ¿no? Bien, sigue siendo el texto de Agua de Gato y dice: la tierra y el agua son del mismo difuso color oxidado que el cielo, como si aún no hubiese podido solventarse ningún litigio de elementos contrarios en un paisaje transferido de nuevo a sus primarias amalgamas geológicas. Se ajusta muy bien a esta imagen. Claro, parece que están viendo los dos el mismo momento, hablando de los óxidos, ¿no? Y como Carmen capta perfectamente toda esa entonación de óxidos, carmines, y esa línea de horizonte que se intuye, ¿no? Porque empieza a ser una cosa difusa, parece que está acercándose la noche, pero entra dentro de esa definición de Caballero Bonal de entornos óxidos, ¿no? Que habla ahí. Seguimos. Leo. Posesión no de mar ni de tierra, sino de ambas extensiones coaligadas y mutuamente usurpadas a partir del repliegue tectónico del delta. Este es un cuadro de los más minimalistas, digamos. Una de las dificultades que tenemos los pintores es saber pararnos. Saber parar es tan importante como saber construir, porque una obra tiene muchos finales. El final no es ni más ni menos que llegar a un momento de armonía. Entiendo que paralelismo con la música, ¿no? Hay muchas combinaciones aleatorias, pero cuando hay un equilibrio, una armonía, ahí te puedes parar, ¿no? Y en este cuadro ella supo ver esa frescura con esos trazos que inundan ese pico que parece que entra en escena desde la derecha, esa punta de Malandar, con ese trazo de pastel al fondo. El pastel le permitía a ella una pintura muy inmediata. El pastel es de las técnicas con las que estás pintando prácticamente con el pigmento puro, porque el pastel es pigmento aglutinado con una goma arábica, pero prácticamente es el pigmento el que por frotación se queda en el papel, ¿no? Y en ese sentido este cuadro pues transmite esa frescura, ¿no? Técnica. Si yo le doy aquí, no, aquí como estaba haciéndolo antes, ¿no? Para la próxima no le deja ok, le das a la derecha o a la izquierda y no te vas a ver, dale a la derecha, mira a la izquierda. Ah, vale. Gracias, Clara. Bien, seguimos con Agatón. Hubo un silencio que amplificó los concéntricos zumbidos de la maestra. Este es de los paisajes más evidentes, ¿no? Porque ahí se ve claramente la nitidez, se intuye lo que es la arena, las lomas, la vegetación, pero fijaos como la línea de horizonte sigue siendo de una consistencia y un equilibrio fantástico, ¿no? Divide casi en partes iguales lo que es cielo y de lo que es agua. Este cuadro perteneció durante mucho tiempo a Gerardo Delgado. Gerardo lo tenía en su dormitorio, en su cabecera tenía un Fernando Zobel,
y a los pies, en la pared del fondo, tenía este cuadro de Carmen Lafón. Y él decía que siempre le había gustado esto especialmente porque tenía dos construcciones que son dos búnkeres que hay en Doñana. Aquí tenemos uno y está, en la otra, en el extremo está el otro. Y él decía que le había buscado muy bien la equidistancia, esos dos pequeños construcciones que tienen. Ya se había puesto la luna y una neblina como de polvo de cuarzo venía arrastrándose desde la parte del mar. Este otro pastel, el pastel generalmente se trabaja con un tono de fondo, con un papel que ya venga con una entonación. Se ve que Carmen tomó aquí un papel que tenía ya un tono vibrante, un tono de plomizo, y sobre eso ha ido envolviendo lo que es los matices pictóricos. Ella está, digamos, la pintura de Carmen es el puro matiz. Ella es capaz de sacar multitud de matices y yo creo que eso es lo que ella soporta esa composición tan sólida de línea de horizonte a base de matices, que es lo que crea esa atmósfera en el límite de la abstracción y la figuración. En la noche penúltima de las Oriólidas y todo el cielo parecía surcado de culebrina, con una fulguración de algo visto desde dentro y a la vez desde una imperial cultura de ave que navegara verticalmente. Aquí ya entró la noche. Yo veo a Carmen, vamos, tuve la suerte de que me invitara a su casa en distintas ocasiones y estaba delante del Corral de Merlín, que antes señalaba Juan, y lo que se está viendo permanentemente esa línea. Cuando tú estás viendo esa línea no te puedes imaginar que se le pueda sacar tantísimo partido, y menos de noche, menos de noche. En este sentido, ella digamos que llega prácticamente a la abstracción. Hay paisajes de Whistler que tienen cierta consonancia con esta musicalidad que tiene ahí este pastel en tonos fríos, tonos oscuros, tonos azules oscuros, para la noche. Y eso que habla Caballero Bonal de la culebrina, ¿no? De alguna manera se intuye ahí también esa pérdida, ¿no? de la noche sanluqueña, ¿no? Y de Doñana. Unas nubes prietas y veloces que venían de la parte del mar habían ido filtrando por la redonda una tonalidad mate que lo tiñó todo de un mismo fulgor violáceo. Es increíble que Caballero Bonal esté en Montijo y ella en La Jara y los dos estén viendo ese entorno violáceo, se tiñe y ellos participan, tienen la sensibilidad de extraer del paisaje esa misma percepción, uno con el lenguaje, la otra con la pintura. Todo el cuadro está planteado en esa atmósfera violácea, aquí unos gestos en primer plano para crear cierta profundidad con el resto, pero aquí vemos que la línea de horizonte prácticamente ha desaparecido. Es cuando yo digo que Carmen se vuelve más cercana a Rothko, a Rothko, el expresionista abstracto americano, en el que él jugaba con esa sonoridad de la vibración, de la abstracción, y ella ya llega a fundir lo que es el cielo con la parte de mar, ¿no? en este paisaje. La obsesión de Carmen con Doñana, yo la hago, a mí me recuerda muchísimo al posicionamiento de Monet con la Catedral de Rouen. Más que el objeto le interesaban cómo se comportaba ese objeto en base al ciclo circadiano, cómo cambiaba a lo largo de la luz del día, cómo iba dando distintas tonalidades, o a las distintas estaciones del año. El mismo objeto, él hizo un montón de versiones de la Catedral de Rouen, porque lo que le iba cambiando era cómo la luz modificaba el objeto, ¿no? En este sentido, Carmen tiene ese posicionamiento frente a la línea de horizonte, para mi forma de ver, mucho más complicado, porque los elementos son todavía más minimalistas, y el mundo que nos plantea es de una pura abstracción, como en este cuadro. Redondo
levante y como fluido en lo más tenso de esa resistencia a la soledad que persiste en los lugares repentinamente deshabitados. Esta obra, que evidencia muy bien lo que es la línea de horizonte por contraste, contrasta lo que es la parte cálida, digamos, del cielo, esa parte de atardecer, con esa mancha plateada del mar. Muchas veces cuando vemos es casi una lámina de plata, ¿no? Y ella dibuja, lo podemos ver luego en la exposición, porque está enfrentado al carboncillo grande. Este cuadro está solo en una pared, la pared está pintada de un gris marengo, de manera que la obra de Carmen, que es muy luminosa, destaca muy bien. Está solo en una pared, porque el cuadro es puro matiz. Este cuadro está pintado al óleo. Y de cerca podemos ver las distintas calidades que ella ha ido sacando, tiene infinitos matices. Y es muy curioso que la línea de horizonte tiene una doble línea dibujada a grafito, que arranca aquí un poquito más grosso y se va perdiendo poco a poco. Pero aquí que se ve un puntito, no sé si lo ven allí, esa parte de ahí, ¿no? Montando la exposición se acercó un día Paco Pérez Valencia, que es pintor también, es sanluqueño, también conocía a Carmen, y me dice: hay que ver que ha pintado hasta el barco del arroz. Digo, pues verdad, eso lo sabe un sanluqueño. Y ese puntito que ella pone ahí, que podía ser aleatorio, igual que puede, ese es el barco del arroz, que conozca la zona sabe que está allí, y es identificable perfectamente dentro de esta obra, el barco del arroz. Ya había escampado y se reactivaba por el aire caliente la fetidez alejía de los esteros, incubándose a la vez un más húmedo bochorno. Si hablamos antes de lo que es el comportamiento de los impresionistas respecto al paisaje, a ellos les interesa muchísimo los cambios lumínicos y los cambios atmosféricos. Quizás el primer pintor que se interesa, bueno, aparte de Giorgione, ¿no?, por el famoso cuadro de la tempestad, pero de una manera más manifiesta es William Turner. William Turner tiene un cuadro que se llama Vapor, Velocidades, no sé qué, que aparece un cuadro lloviendo con una locomotora y es pura abstracción. En este caso, Carmen representa un chaparrón, esa nube plomiza de un chaparrón de verano, y con esos brochazos frescos, un chaparrón que cae en la punta de Malandá. Y es capaz de transmitir esa instantánea, digamos, climatológica, atmosférica, porque le produce un efecto diferente dentro de lo que es ese enclave que ella ve permanentemente, ¿no? El espectro omnipresente de la marisma aparecía sumido en una reacia bruma matinal, con lo que aún se hacía más intranquilizador aquel inmenso recinto de acuarela tan evanescente que no podía ser del todo distinto a un sueño, a menos que algo demasiado imprevisto o demasiado obvio sirviese de referencia para restituirlo a la realidad. Esta obra no es una acuarela, es un pastel. Bonar la obra de acuarela, bueno, porque le sería lo más. Nosotros hemos forzado aquí sigue siendo la otra orilla, la otra banda, ¿no?, como llaman en San Lucas, la otra banda es el coto, se ve ahí bonito, pero fíjense como abajo aparece ya la orilla sanluqueña, con lo cual ese gesto de dejar el papel que para el pastel suele tener un tono, como decía antes, lo aprovecha en la arena del coto y lo aprovecha en el primer plano, que lo deja virgen para que nos sitúe como sanluqueño, viendo el coto como estaba ella posicionada, ¿no? Bien, a ver, ¿sí? Bueno, el primero, como dije, era del diario de Argólida, y este último también es del diario de Argólida. Pertenece o forma parte del mismo poema que cogimos en primer fragmento. Y dice el poema: paisaje ameno, mesurado, manso,
benigna la imagen que remeda tu cobijo primero, tu última morada. Este cuadro está cargado de simbolismo. Bonal habla de la última morada y precisamente este cuadro para mí tiene un significado especial. Ella, dentro de sus paisajes del Coto, tenía una variante que era colocar un bodegón en primer plano. Tenía distintas versiones. Pero este con el lirio fue el cuadro que la familia, Manuel Lafón, colocó, su sobrino colocó en la cabecera del féretro de Carmen cuando estaba en el velatorio, y también en la iglesia de la Candelaria, de la que ella era hermana, con lo cual este cuadro para mí tiene una simbología de especial trascendencia. Por eso cuando Juan me leyó el poema, el fragmento este de Caballero Bonal, digo, parece de verdad que está hecho el profeso para la situación, ¿no? Si Carmen coloca las líneas de horizonte en un momento, en un equilibrio casi equidistante, fíjense que coloca el lirio justo en el centro, ¿eh? Eso le da una sensación de espiritualidad, casi de santidad, ¿eh? El hecho de poner como un altar, como un ídolo ahí en medio, un ente, ¿no? Esa flor delante del coto parece casi premonitorio, ¿no? Yo tuve la suerte de estar con Carmen los últimos 15 años, tuve muchísima relación con ella. Ella venía incluso a clase a dibujar, porque yo tengo la suerte de dar clase donde ella daba clase, con Pérez Aguilera y con José Luis Mauri. Y me pedía venir a dibujar, digo, hombre, Carmen, no me pidas permiso, que esta es tu clase. Y se ponía con los alumnos allí, sentado con José Luis, sin ningún tipo con total humildad, ¿no?, a dibujar. Y recuerdo esa entrega por amor al arte, al dibujo, y a los alumnos se lo decía, digo, no sabéis lo que tenéis al lado, que estáis entre artistas que ya no vienen por la nota, no vienen por un de eso, vienen porque les gusta dibujar y el amor a esto. El día antes de morir, Carmen me llamó. Y yo estaba en clase, en un descanso de clase. Y digo, Carmen, ¿cómo estás? Pues mira, muy bien, Dani, ¿de cuándo exponen? Yo iba a exponer aquí en la Casa de la Provincia. Quiero que me digas la fecha porque voy a ir a verte. Ah, pues muy bien. Digo, ¿cómo estás? Dice, mira, estoy muy bien. Tengo mis cosillas, pero estoy muy bien porque estoy pintando mucho. Al día siguiente por la mañana me despierta mi mujer y dice, ha muerto Carmen. Digo, no puede ser. Si hablé con ella, llegué con ella. Y efectivamente se nos fue durmiendo. Aquí tenemos a Coco, su sobrino, que hombre, el consuelo que tenemos es que hasta el último momento estuvo pintando y que se fue, digamos, durmiendo, ¿eh? Por lo cual este cuadro para mí tiene especial significado por ese simbolismo, ¿no?, que podemos desprender de él. Y bueno, y de cierre. De cierre, exactamente. Que ya no tenemos más cuadros ni más textos. Y bueno, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Quisiera señalar, porque yo tengo la suerte de tener un modelo de pastel en la Lafón. Entonces, me ha recordado mucho la línea del horizonte, porque en el bodegón también hay una línea que está en el centro, los melocotones están arriba, la línea forma parte de un lienzo que está sobre un caballete, sobre una mesa, y me ha recordado muchísimo esto. La línea está en el horizonte. Pero probablemente sea de esta serie del Coto al fondo. Ella jugaba con eso, colocar un elemento. Yo creo que ya no se podía sacar. Lo compré yo sobre el año 2000. Es anterior a esta exposición. Yo creo que esto es de lo último que ha hecho Carmen Lafón. De la novela. Claro, una novela en prosa poética, como una novela Ágata Ojo de Gato, y además esta novela es muy anterior a esta exposición, por lo menos a algunos de los cuadros de esta exposición. Sí, pero es muy curioso que coincida luego después como comentario y que venga muy bien a los cuadros, ¿no? Sí, es sorprendente. 73 me parece, o anterior, más o menos por esta fecha. Y bueno, es que en realidad, La novela es muy anterior. Como decíamos al principio, están mirando desde el mismo, tienen el mismo punto de vista, y son dos sensibilidades muy líricas, porque Carmen Lafón es una pintora muy lírica y bueno, como usted decía también,
novela, prosa, y una prosa muy cargada, muy poética, una prosa, bueno, Caballero Bonal escribe la prosa muy apretada, él es más poeta que novelista. Más poeta, porque tiene El Escrito del Héroe, que es un libro fantástico, magnífico, que es pura poesía. Yo quería saber un poco si esta era la última obra de Carmen. Ella fue en la última etapa de su vida, fue lo que desarrolló el equipo, ¿no? No, la última etapa fue la etapa de la sal, ¿no? Eso, yo tenía mucha amistad con Carmen Lafón y con Gerardo Delgado. Yo creo que son los dos pintores que más partido le sacaron al confinamiento, porque es que yo hablaba con ellos y no paraban de pintar. Claro, el confinamiento le pilló en La Jara, afortunadamente, entonces ella ya estaba en el paraíso y no paraba de pintar. Entonces toda esa serie de La Sal, claro, ella miraba todo su entorno, y en el entorno ese de la embocadura del río están también las salinas, y ella descubrió en la salina un motivo más de inspiración. Esas montañas de sal que no solo las dibujó y las pintó, sino que se las llevó también al campo de la escultura. Aquí en la sala tenemos afortunadamente un ejemplo de esa última obra, que fue la de la sal, y bueno, pues como una tercera dimensión, ¿no? Sacarse el paisaje ya a lo que es la dimensión escultórica. ¿Sí, Rosalía? Sí, esa sí, es verdad, sí, sí. Esa sí, sí. De la Granada, sí. Esa fue... sí. Eso que comenta Rosalía fue una exposición benéfica que organizó la Fundación San Juan de Dios, y como saben, el símbolo de San Juan de Dios es la granada abierta que se desgrana, y digamos que la generosidad y la entrega a los demás, pues ese derrame de sangre en forma de gránulos, ¿no? Y Carmen pues participó generosamente en esa exposición con una granada que tenía en un plato, pero esa no fue una adaptación que tenía ella de un plato y una granada, y aprovechó para con el motivo conceptual, y fue, vamos, un día o dos antes, ¿no?, de fallecer, cuando se inauguró esa exposición, efectivamente.